Me imagino que la India siempre ha estado en la memoria mundial por muchas razones. Por su cultura tan exótica, por su lucha por la independencia llevada a cabo por Mahatma Gandhi, por sus maravillas arquitectónicas como el Taj Mahal. Pero hay una ciudad de la India que estuvo sonando por mucho tiempo en el pasado siglo, prácticamente a mediados de los años 70 hasta finales del siglo. La ciudad de Calcuta, donde la Madre Teresa hacía su labor entre los pobres más pobres, que era el calificativo, ¿verdad?, que se usaba para la labor de la Madre Teresa y sus discípulas. Pero Calcuta tiene una fama más oscura y más terrible que abre una profunda herida en el corazón de todo ser humano que, número uno, se considere ser humano; número dos, que tenga una solidaridad con la humanidad; y número tres, para todo cristiano, que el pecado y el abuso hace que su vida tiemble. Y podemos hablar de la vida de una niña, vamos a ponerle, como el periodista le puso, Emi, una niña de 10 años, muy aventajada en sus estudios de 4º grado, y sueña con ser doctora en medicina, estudiando allí en la ciudad de Calcuta. Sin embargo, ella, como dice el periodista, al igual que su país entero, están en un momento decisivo, porque parece que su familia está dispuesta a sacar, principalmente su madre, a sacar a su hija de la escuela en Calcuta, llevarla a su pueblo natal, esa niña de 10 años, para venderla a un prostíbulo. Por lo tanto, esta niña, la niña M, el encuentro con el primer amor, si podemos llamar a eso amor, va a ser un encuentro posiblemente con un depravado, portador de una enfermedad venérea, y por lo tanto, como le he puesto de título a mi sermón, la desilusión del primer amor. Ese primer amor va a marcar su vida. ¿Sabes algo, amigo, hermano que me escucha? El primer amor siempre marca nuestras vidas. Yo quiero que me acompañen en Apocalipsis, y leemos Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, la desilusión del primer amor. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Gracias te doy, Señor, que nuevamente en tu misericordia inescrutable permites a este pecador exponer tu palabra. Perdona mis pecados. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas glorificado y adorado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra. Ayúdame en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La madre de esta niña también es prostituta en la ciudad de Calcuta. Y todo el mundo la conoce y por lo tanto la India que mencioné al principio, que conocemos su cultura exótica, conocemos su vida arquitectónica, su lucha por la independencia. Algunos de ustedes conocen sus manjares, han estado en restaurantes hindúes, yo he estado. También se conoce hoy el día como el primer país del tráfico de esclavas sexuales y de niñas sexualmente abusadas en todo el mundo. Y por lo tanto, la esperanza que tiene esta niña de tener una vida normal, de desarrollarse como una mujer de bien y una profesional, son escasas ante el delito terrible de seguir la tradición de su hogar, de obtener dinero por entregar una niña virgen a un prostíbulo. Su encuentro con el primer amor va a ser horrible. Pero hay una esperanza para ella. ¿Saben, hermanos? La ciudad más importante de los 7 mensajes en Apocalipsis es la ciudad de Éfeso. Tenía un comercio intenso en el cual todos los pueblos de alrededor se unían en Éfeso para los diferentes comercios y ventas. Llegó a tener 250,000 habitantes en un ámbito comercial sumamente activo. Allí estaba, como ustedes saben, una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana de los Efesios. Y allí, un día, llegó el apóstol Pablo con la predicación del Evangelio de Cristo, como vemos en el libro de los Hechos. Pablo estuvo 2 años en Éfeso, predicando, enseñando. Se creó un pequeño grupo y se creó prácticamente un pequeño seminario donde la gente iba a oírlo y otros estudiaban la palabra de Dios.
y salían a predicar el Evangelio y a enseñar la palabra de Dios en los pueblos alrededor. Era una ciudad muy activa, religiosa y comercialmente. El versículo 1 nos dice, de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Sabe, hermano? La imagen en el pasaje bíblico es que Cristo tiene en su diestra las 7 estrellas firmemente agarradas. La palabra ángel aquí, la mayoría de los comentaristas indican que es un mensaje al pastor, aquel que lleva el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y él es el que tiene agarrado a esos 7 pastores firmemente, las 7 estrellas. Jesucristo mismo le exige a ellos la predicación correcta de la palabra de Dios. Al mismo tiempo dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es aquel que está en medio de las iglesias, juzgando, velando, ejerciendo su autoridad sobre ellas. Jesucristo tiene el dominio total, la soberanía total. Hombres y mujeres tienen que ir al encuentro con Él. Y había unas características interesantes de esta iglesia de Éfeso. El versículo 2 nos dice, yo conozco tus obras. ¿Sabe? La insinuación en griego es que Él conoce íntimamente esas obras. Yo conozco muy bien lo que tú haces. Y tu arduo trabajo y paciencia. Un trabajo intenso. Un trabajo con paciencia. Porque cuando se enseña correctamente la palabra de Dios, es un trabajo intenso. Yo, hermano, yo creo que usted me entienda algo. La correcta enseñanza de la palabra, la correcta enseñanza, conlleva trabajo intenso, estudio intenso, que cubra varias bases. Número 1, exhortación a la congregación. Número 2, corrección a la congregación. Número 3, una viva interpretación de la Escritura que conlleve una correcta aplicación de la misma. Pero número 4, paciencia, para que el oidor aplique la palabra en su vida. No hay algo más frustrante que enseñar la verdad continuamente, estudiar continuamente la Escritura y enseñar la verdad continuamente, amonestar, y usted verá a los creyentes caer en el mismo hueco todas las veces, todas las veces. No hay cosa más frustrante que dar el mismo consejo todos los años al mismo creyente. Por eso conlleva un estudio profundo de la palabra y paciencia en esa enseñanza. Y que no puede soportar a los malos. Una característica de la iglesia verdadera es la correcta aplicación de la disciplina. Una iglesia que no tiene disciplina es una iglesia que está totalmente sin brújula. Una iglesia que no podrá soportar en ningún momento a los buenos,
porque le pasará las manos a los malos. Pero esta iglesia de Éfeso era una que trabajaba arduamente predicando el Evangelio, enseñando la palabra con paciencia y que no soportaba a los malos. ¿Pero a qué malos se refiere aquí? Mire cómo dice Jesucristo: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y hay dos características importantes en este versículo. Número uno, estos malos no eran los que rodeaban a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba rodeada de falsas doctrinas. El culto a Diana de los efesios era muy fuerte. En toda Asia era venerada. Venían personas, imagínense, un centro comercial, de todo el mundo a rendirle culto a Diana de los efesios. Hechos de los Apóstoles nos habla de un gran alboroto que hubo en Éfeso por la predicación del Evangelio. No son estos malos que habla aquí Jesucristo. Habla de aquellos que querían introducirse en la iglesia, colarse en la iglesia. Y dice, a los que se dicen ser apóstoles, y aquí la palabra apóstol se utiliza en forma no técnica. La palabra apóstol significa enviado. Y estaban los 12 apóstoles de Cristo y Pablo, y estaban los enviados de los apóstoles. Y aparentemente llegaba mucha gente a la iglesia de Éfeso: yo fui enviado por tal apóstol, yo fui enviado por tal apóstol. Y cuando ellos le pedían las credenciales, las cartas, Pablo enviaba a sus discípulos con cartas de recomendación. Y posiblemente algunos no las tenían porque no venían de Pablo, venían de otros apóstoles, según ellos. Y la iglesia de Éfeso era aquella que conocía la Escritura por la enseñanza de Pablo por muchos años, y trazaba correctamente la Escritura y probaba a estos hombres y los hallaba faltos. Cristo utiliza una palabra más fuerte: y los ha hallado mentirosos. No era que se mentían a sí mismos, ¿oyó? Hay gente que se cree muchas cosas y no lo son. Pero hay otros que saben que no lo son y enseñan que son. Yo sé que muchos de los que dicen por ahí que son apóstoles se creen que son apóstoles. Claro que sí. Ningún apóstol lo envió. No han visto a Cristo resucitar. Esos son los señales de los apóstoles. No hacen las señales de los apóstoles, pero ellos se consideran apóstoles. Cada cual tiene derecho a su locura, ¿oyó? Pero estos apóstoles mentían descaradamente. Y en la iglesia de Éfeso los había descubierto. ¿Sabe, hermanos? Ruchina Gupta dirige una organización conjuntamente con otros héroes en la India, como Urmi Basu, que dirige la organización Nueva Luz. Principalmente, Urmi Basu comenzó en el año 2000 un programa que ofrece refugio a prostitutas y sus hijos en Calcuta. Comenzó a desarrollar este programa, como dije, a principios del siglo XXI, y es interesante cómo buscaba rescatar las prostitutas que por el resultado de su vida promiscua quedaban embarazadas y vendían a sus hijos para obtener dinero y que ellos se prostituyeran a la vez. M
empezó a desarrollarse gracias a la labor de Nueva Luz. Sus dos padres, su madre que es prostituta y su padre que vale 10 centavos o menos, son analfabetos. Pero ella empezó a estudiar con Nueva Luz y ya dominaba el idioma inglés y quería estudiar medicina. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente, tener inteligencia, como dice el periodista, y simpatía muchas veces no es suficiente en la India. India se encuentra en el centro de la esclavitud del siglo XXI. Y por lo tanto, M tiene que ser vendida a un burdel. No tendrá defensa contra el VIH y otras enfermedades sexuales a su tierna edad de 10 años. La decisión de usar un condón no está aparte de ella, porque las mujeres no pueden hablar allí, sino del cliente inmoral que decidirá si usa un condón o no. Se está haciendo esfuerzos sobrehumanos en la India para librar a estas niñas del tráfico de la esclavitud sexual. Pero muchas veces dicen los comunicados de prensa que la policía entra a los burdeles y se llevan a las niñas como si fueran a rescatarlas, pero después piden soborno para volverlas al burdel. Con sus 10 años de edad, a M se le está agotando el tiempo, dice nuestro periodista. Ya sus padres la sacaron de la escuela. Y están tratando de enviarla a su aldea natal, a cientos de millas al oeste de la India. Allí tendrá, si es vendida a un burdel, la experiencia con su primer amor, que la marcará para toda su vida. ¿Sabe? El versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oiga, y cuando usted lee todas estas características de esta iglesia, uno dice: wow, que esta iglesia está tremenda. Esta iglesia está entregada a la obra. Esta iglesia no desmaya, trabaja arduamente, allí no hay excusa, allí no hay dolores de espalda, allí no hay que amanecerse temprano, es que eso amanecerse muy temprano, allí no hay nada de eso. Pero el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga, siempre me ha llamado la atención ese versículo. Y cuando decidí traer este sermón, dije, esta es la gran oportunidad de profundizar. Porque una iglesia con esas características, una iglesia vertical en la verdad, en la disciplina, una iglesia que trabaja, ha dejado su primer amor. Es Jesucristo acusándola. Has dejado tu primer amor. ¿Saben algo? Mandar a la niña M a su aldea, los padres dicen estas palabras: nuestra situación familiar nos obliga a hacerlo, dice su madre. Se le explica las razones, qué situación familiar te obliga a vender a tu hija a un prostíbulo. Pero ella no lo explica.
el abuelo de la niña insiste en que se la lleve y la venda a un burdel. Si la niña es sacada de los protectores del movimiento Nueva Luz, del trabajo social de Nueva Luz, hasta su abuelo puede venderla a un burdel. Pero lo más que me impactó de la noticia, y usted dirá, ¿no le impactó eso, pastor? Claro que me impactó, hermano. A mí lo que me impacta más es la víctima. Dice la noticia que cuando le preguntaron a la niña qué ella pensaba de todo lo que estaba ocurriendo, ella miraba hacia abajo y decía en voz baja que ella también estaba preocupada. Una niña de 10 años preocupada. Los que son padres aquí, y no me diga que no porque me miente, ¿oyó? Yo no lo voy a creer. Evitamos tanto que nuestros hijos se preocupen. Esta mañana mi esposa me dice, ¿sabes que el carro de Carla está menos que empty? A mí me da hasta miedo. Y yo me monto en el carro y veo, de hecho cuando prende el carro ahí sube, ni subió la aguja, estaba al final. Y yo, wow, llegaré a la gasolinera. Llegué a la gasolinera y como buen padre alcahuete, le eché gasolina al carro y volví para atrás. Por una sola razón, para que ella no se preocupe, que no tiene gasolina. Una niña de 10 años preocupada. Mis mayores preocupaciones a los 10 años era si en Navidad me iban a regalar lo que yo había pedido. Y esta niña está preocupada si la van a vender a un burdel. Si se encuentra con el primer amor, va a ser un acto de violación donde su condición como mujer y como niña es denigrada y marcada para toda la vida por la crueldad del ser humano y el pecado. Esa desilusión del primer amor marcará su vida para siempre. Ella añadió que nunca se rendirá. No voy a detener mis estudios, dice con firmeza. Oiga, y usted ha oído eso muchas veces, esas palabras de aliento, no te rindas, sigue hacia adelante. Entonces cogemos 2 o 3 ejemplos de gente que no se ha rendido y ha triunfado, y nos hemos cogido los 100 ejemplos de gente que no se ha rendido y nunca han triunfado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el original quiere decir que has dejado este amor, tu primero. ¿Saben, hermanos? Usted puede ser muy diligente aquí, ¿oyó? Muy trabajador aquí. Si usted no lo hace por amor de Cristo, para la gloria de Cristo y por amor a tus hermanos, usted está muerto. Yo puedo conseguir a cualquiera y pagarle algo y hacer lo mismo que usted. ¿Sabe? La iglesia de Éfeso era una iglesia que profundizaba en la Escritura, que era muy ortodoxa, y esa palabra como que no, ¿verdad? Nos distingue, pero había perdido el primer amor. Los líderes eran tan ortodoxos que no podían oír a su hermano, al que tenían que amar, por el cual trabajaban. No podían darle la gloria a Dios por amor a su hermano.
No, su ortodoxia era tan rígida, su fe era tan cuadrada, que ancianos, diáconos, líderes no podían escuchar a su hermano. Por eso el apóstol Juan dice, si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Has dejado tu primer amor, esa fuerza tan increíble. ¿Sabe, hermano? Yo conocí a Cristo a los 15 años. Fui criado en el Evangelio, en un hogar protestante, porque ser criado en el Evangelio es otra cosa. Pero a los 15 años tuve un encuentro con Jesucristo. Y uno de los grandes tesoros que yo recibí fue ese primer amor, que todavía está en mi pecho. Ese amor a los hermanos, ese amor en el cuerpo de Cristo, en la necesidad más apremiante, en el dolor más profundo, en la lucha continua por la gloria de Dios y por Cristo y por el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Eso es lo que es el primer amor, ¿oyó? El primer amor, yo quiero que usted entienda algo, el primer amor no es que usted sintió una cosquillita en el estómago y ya no la siente. Como he oído por ahí un amigo de Roberto, fuerte, Roberto Rolón, porque hay dos Robertos ahora aquí. o algo así que mire, esos sentimientos. No, hermano. Es el primer amor de permitir a un hermano acercarse a ti y hacerte una simple pregunta. Es demostrarle atención. Es vivir el cuerpo de Cristo. Es luchar por Cristo y su iglesia. El versículo 5, Jesucristo dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y empieza con 3 consejos, los 3 consejos de Cristo. Recuerda de dónde has caído. Vuelve para atrás. Le dice. Vuelve para atrás. Usted no ha conocido líderes que son inaccesibles. Yo he conocido líderes que son inaccesibles. ¿Sabe algo? Yo tengo un amigo, mi mejor amigo, que hace poco estuvo en una actividad y entre los pastores que estuvieron en esta actividad hubo uno en particular que lo conoce, vamos a ponerle media isla. Tiene una iglesia grande, no voy a decir en qué punto cardinal. Y no le voy a decir el nombre, ni me pregunte allá afuera. Esto es lo que me decía este amigo. ¿Sabes que ese pastor le pasa al frente a uno? Y uno está solo allí, no hay más nadie. No saluda a nadie. Y tiene una iglesia grande, poderosa, y programas de televisión, y habla mucho, pero cuando pasa por el lado tuyo, no saluda a nadie. ¿Sabe por qué? Porque perdió su primer amor. Tendrá iglesia poderosa, programas de televisión, pero no ama el cuerpo de Cristo. Él se cree tan importante que a él hay que saludarlo. Yo le pregunté, ¿qué tú hiciste? No, yo lo saludé. A mí no me importa. Me dijo él, yo lo saludé. ¿Sabes por qué? Y yo, porque pues yo conocí a Cristo, yo no sé él. Otro pastor muy famoso en Puerto Rico, que era amigo de Omar. ¿Sabe que ese pastor sufrió una enfermedad
que hasta el día de hoy convalece de la misma, y en un libro escribió que él era un arrogante, que él era un orgulloso, que no saludaba a nadie. Oiga, y tenía una iglesia poderosa y canales de televisión, pero había perdido el primer amor. El día que yo no lo saludo a usted, que usted me pase por el lado y yo perdí mi primer amor. Por eso Jesucristo le dice, acuérdate, primer consejo, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda lo que tú eras y lo que eres ahora. Nada. Y arrepiéntete, el segundo consejo. Arrepiéntete de tu pecado. Y el tercero, y haz las primeras obras. Porque de nada vale, yo, que usted se acuerde, caramba, como yo era, yo me arrepiento, pero voy a seguir siendo igual. Haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. Mire qué interesante. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oiga, y esta parte me llamó mucho la atención y empecé a estudiar. Y el candelero significa la iglesia. Esa iglesia de Éfeso, alumbrando allí, en la ciudad de Éfeso. Jesucristo le está diciendo, yo te voy a quitar del medio. ¿Sabes por qué? Porque tú no alumbras. Yo necesito a alguien que alumbre. ¿Sabes algo, hermano? Cuando tú creas que tu iglesia es imprescindible, te equivocaste. La iglesia de Cristo es de Cristo. Aquí el único imprescindible es Cristo. Ah, que si esta iglesia falta, ¿qué pasará con...? Pues, Dios levantará a otro. Dios es dueño de todo. Y tú y yo somos dueños de nada. ¿Sabe? Había un problema con la niña M en esas declaraciones. Y es que los traficantes de niñas en la India suelen ofrecer cientos de dólares por una niña bonita. Yo siempre me he preguntado, ¿qué niña no es bonita a los 10 años? Pero lo que me llamó la atención de la noticia fue que no son miles de dólares, son cientos de dólares. La pobreza explotada por los traficantes de niñas, ofreciéndole migajas por una niña, y no me voy a llevar a equivocación, no le voy a decir por una niña que debe costar miles de dólares, no, perdóname hermanito, aquí ningún ser humano tiene precio, aquí ningún ser humano, usted puede decir vale miles de dólares, no hay precio para un ser humano y mucho menos para una niña. ¿Sabes algo, hermano? En la labor en Calcuta llegó una actriz que ha hecho varias películas, una latina, América Ferrera, para filmar un documental para la televisión norteamericana de lo que está ocurriendo en la India. Conoció a la niña M y dice que pasaron tiempos tremendos, riéndose, conversando. Ella declaró a América Ferrera, cuando la miro veo a todas las niñas de 10 años que he conocido en la vida. Ella está llena de vida, dice tonterías, es optimista, me rompe el corazón pensar que un espíritu tan hermoso se pierda.
Qué terrible que una iglesia como la de Éfeso se pierda. Que conoce la palabra, que denuncia la mentira, pero ha perdido su primer amor. ¿Sabe? El versículo 6 nos dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y me estuvo... ese versículo se introduce en esa conversación, como si Jesús le dijera, caramba, escúchame. Como te dije al principio, yo conozco tus obras. Escúchame. Por eso te recuerdo que tú odias las obras de los nicolaitas como yo las aborrezco también. Y hay dos detalles muy importantes en este versículo. Número uno, que dice que aborrecen las obras, no a los nicolaitas. Jesús aborrece las obras, porque mire, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Ama al pecador. Los nicolaitas, siempre ha habido una discusión en la iglesia quiénes eran, pero aparentemente era un grupo de personas que eran antinomianos, o sea, personas que no querían seguir la ley de Dios y vivían en forma desordenada, en fornicaciones, en borracheras, en glotonerías, en fiestas paganas, y decían que eso no afectaba al espíritu. Y Jesucristo dice, yo odio sus obras y tengo algo contigo. Jesucristo le está diciendo, yo te amo profundamente, vuelve a ese primer amor. ¿Sabe? La actriz decía que ella no sabe cómo va a terminar la vida de la niña M, como le llama el periodista. En el siglo XVIII llegó hasta el cenit la trata de esclavos, ¿oyó? Se transportaban 80.000 esclavos anuales de África a América. 80.000 seres humanos, encerrados en un barco 6 meses, en la parte más baja del barco, sin moverse 6 meses en una sola posición. Miles morían en la travesía. En el siglo XXI tenemos esta trata de niñas, que su primer amor va a ser una profunda desilusión y sus vidas destruidas por el pecado y la sexualidad promiscua, por la venta indiscriminada de sus vidas. Hay que escuchar, hay que escuchar. Por eso el versículo 7 le dice, Jesucristo le dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu de Dios dice a la iglesia, al que venciere, al que se mantiene con Cristo, le daré a comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida que por la obra de Adán el camino se nos cortó. Jesucristo nos abre el camino. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese día se acerca. ¿Sabes algo? Lo veremos cara a cara. Todos sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. Él nos dará del árbol de la vida a todo aquel que el primer amor nunca fue una desilusión. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y amén.